Buenos días. Vamos a iniciar con la clase número 4 de la asignatura Física 1 en este bloque 3. Bien, pues seguimos revisando en la clase pasada los ejercicios de flujo magnético. Hoy vamos a ver unos conceptos igual relativos a este tema. Vamos a continuar en el área del magnetismo. Y pues el día de hoy vamos a presentar el primer concepto, que sería campo magnético, que nos dice que es el espacio que rodea a todo imán en el cual se manifiestan sus efectos magnéticos. Bien, ustedes, si ya elaboraron el electroimán y lograron hacer la inducción magnética, se darán cuenta que ese tornillo habrá quedado con la capacidad de atraer ciertos materiales. Bien, ¿cómo sucede todo esto? Cuando ustedes experimentan con un material de magnetita, ¿sí? Acercan un imán ustedes al material que quieran atraer, y pues van a existir lo que se conocen como las líneas de campo magnético, las cuales son muy útiles para poder visualizar estos campos. ¿Cómo podrían presentarse estas líneas? Vamos a hacer dos esquemas. Un esquema donde veamos las líneas para polos diferentes, y otra para polos iguales. Y en esos esquemas voy a poner unas líneas que nos trazarían esas líneas de campo magnético, o también conocidas como líneas de flujo. Son el mismo concepto. Vamos a poner esos dos esquemas. Bien, el primer esquema nos representa las líneas de flujo para polos diferentes, es decir, como habíamos mencionado en la clase anterior, la ley de la fuerza magnética nos decía que polos magnéticos iguales se repelen y polos magnéticos diferentes se atraen. Entonces, si en este caso hay una atracción, tanto en el polo norte y polo sur, se van a estar atrayendo mediante estas líneas de flujo. Primero vemos que hay una completamente horizontal, después van siendo curvas, tipo elipsoide. Vamos a ver ahí cómo se va haciendo, y son concéntricas, una arriba de la otra. Así se presentarían las líneas de flujo en polos diferentes. Vamos a poner el otro esquema de este lado para líneas de flujo entre dos polos iguales.
Bien, podemos observar ahora que al tener dos polos iguales, en este caso, existirá primero una pequeña atracción, pero después viene la repulsión. Entonces, las líneas de flujo tienden a realizar una separación entre ambos polos. Esa es la comparativa de las líneas de flujo o de campo magnético para polos diferentes y para polos iguales. Bien, después de observar este esquema, vamos a analizar otro concepto muy importante relativo al magnetismo. Vamos a plantear. ¿Qué es la teoría moderna del magnetismo? Bien, nos dice la teoría moderna del magnetismo. El magnetismo es una propiedad de la carga en movimiento y está estrechamente relacionado con el fenómeno eléctrico. Es decir, no podemos estudiar el magnetismo pensando que es un área separada de la electricidad. Siempre vamos a ver involucrado el concepto de carga eléctrica, ¿sí? Con el magnetismo. Bien, vamos a presentar una fórmula hoy que se llama la intensidad de campo magnético. Esta fórmula la vamos a poner aquí. En este caso se simboliza con una letra H mayúscula. Y esta se relaciona con la densidad de flujo magnético. La densidad de flujo magnético es igual al flujo entre el área, lo habíamos visto en clases pasadas. Bien, pues esta se iguala a otra ecuación que es la permeabilidad del medio por la intensidad de campo. Es decir, tendríamos el nuevo concepto, que es una mu, que se simboliza, en este caso, la permeabilidad del medio, que es a través del cual pasa
pues las líneas de flujo. Y esa es la nueva fórmula que vamos a estar trabajando. Ahora, ¿qué sucede con ese concepto de permeabilidad? En este caso, hay un valor, ¿sí?, que está calculado para la permeabilidad del espacio libre o en el vacío. Vamos a ponerlo aquí, es una constante. Bien, esa permeabilidad en el espacio libre o vacío será 4 veces pi por 10 a la menos 7 Weber sobre ampere por metro. O también puede ser 4 veces pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro entre ampere. Eso sería un valor constante. ¿Para qué nos va a servir esto? Ese valor ya calculado de la permeabilidad en el vacío nos sirve para clasificar los materiales. ¿De qué forma? Utilizando un valor de lo que sería la conocida permeabilidad relativa. ¿Cómo se expresa esa permeabilidad relativa? La permeabilidad relativa sería dividir la permeabilidad entre la permeabilidad del espacio libre. ¿Y para qué sirve determinar este valor? Muy bien. De acuerdo a ese valor de permeabilidad es como vamos a clasificar el material y su comportamiento en el fenómeno del magnetismo. Vamos a tener tres tipos de materiales. A continuación voy a poner un esquema, podemos decirle que un cuadro sinóptico de los tres tipos de materiales con su debida característica con respecto a su permeabilidad. Y eso nos va a dar un panorama más concreto de identificar qué material corresponde a cada uno. Vamos a poner ese esquema a continuación.
Hay que ponerlo de otra forma. Vamos a ver. Bien, en el primer caso son los materiales diamagnéticos. Estos presentan, como dice acá, una permeabilidad relativa ligeramente menor que la unidad y tienen la propiedad de ser repelidos por un imán fuerte. Esa es la característica de los diamagnéticos, es decir, que no son atraídos por un imán por más fuerte que éste sea. Ahora, vamos a los materiales paramagnéticos. Ponemos aquí. Bien, ahora, los paramagnéticos serían los que tienen permeabilidad relativa ligeramente mayor que la del vacío, que ya habíamos dado el valor, que es 4pi por 10 a la menos 7, y son atraídos débilmente por un imán poderoso. O sea, estos sí logran ser atraídos, pero tiene que ser un imán bastante fuerte. Esa es la característica. Y finalmente llegamos a los ferromagnéticos. Vamos a poner aquí su definición. Bien, estos pues son los que poseen permeabilidades extremadamente altas y son fuertemente atraídos por un imán. Aquí podemos ver, por ejemplo, todo lo que, como dice, ferromagnético viene del hierro. Entonces, del elemento hierro, todos los que sean sus compuestos metálicos tienen una gran conducción, una gran característica de magnetismo. Entonces, estos calificarían en ferromagnéticos. Bien, esa es la clasificación de los materiales según su permeabilidad. ¿Sí? Son diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos.
Eh, el día de hoy, más que nada, pues es recordarles que tenemos pendiente la actividad 1. El día viernes les subí lo que era un tutorial para complementar igual ese trabajo. Ya me han estado enviando. Algunos me comentaron que tuvieron ciertos detalles en la entrega. No hay ningún problema. Hasta el día de hoy, lunes, me lo pueden enviar. Con todo gusto se les va a calificar. No les voy a penalizar los puntos. Vamos a tratar de que todos ya tengan elaborado este trabajo. Quisiera que todos me mandaran ya su evidencia para que empecemos con, pues, la siguiente actividad que vamos a encargarles. ¿Sí? La idea es que ustedes experimentaran lo que es un electroimán, cómo se embobina, cómo se genera la inducción electromagnética. ¿Sí? La idea es esa. Que ustedes vean cómo se trabajaba. En este caso era el tornillo con su hilo conductor, ¿sí? De preferencia esmaltado, nada más se le quemaban las puntas y se conectaba a la batería. Y ustedes iban a encontrar que ya ese tornillo tenía la capacidad de generar esas líneas de flujo que vimos hoy para atraer, por ejemplo, los materiales ferromagnéticos. O sea, debe tener la capacidad de atracción magnética. Ese dispositivo, por esa razón se llama electroimán, porque funciona con electricidad y con magnetismo. En este caso, pues vemos que la fuerza electromagnética existe, ¿sí? Y es siempre muy cotidiana en nuestra vida, lo podemos observar en diversas aplicaciones tecnológicas, etc. Muy bien, recordándoles que tienen que pasar al blog, igual poner su asistencia, al igual que les subí un material de todo lo que es la parte teórica en este bloque que estamos viendo. Igual me conviene que pasen allá, me pongan su asistencia como participación, ¿sí? Eso igual cuenta al momento de generar sus promedios. Reviso quiénes están al pendiente de esa publicación en el tablón de anuncios de Classroom. Y sin más que comentarles, pues les agradezco su atención y pues seguimos con las clases. Debemos tener este miércoles la siguiente sesión. Les agradezco su atención y que pasen un excelente día.